pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Vinga! Fantástico domingo, fantástico Dumenje. Dumenja. Domingo espectacular, después del sábado increíble que tuvimos ayer. Los peores traspasos de cada equipo de la conferencia oeste. Para allá. Hoy, amigos, vamos con este mismo ejercicio que hicimos ayer, pero con los 15 equipos del oeste. Voy a meter el mismo disclaimer. Es peor que el de ayer este. ¿Es peor el qué? Los traspasos. Vale, o sea, es mejor el vídeo. El vídeo es mejor, Vale. los movimientos son peores. Entras a ver un vídeo de una persona, ¿no?, que te dice que es peor el vídeo de hoy que el de ayer, ¿no? Voy a hacer el mismo disclaimer que hice ayer. Todo esto lo comentamos desde el total y absoluto respeto a todos los trabajadores que desempeñan su labor dentro de las franquicias de la NBA y de cualquier liga profesional, tomando decisiones con respecto a la configuración de los equipos. Dicho esto, No tengo nada más os que animo decir. a que os suscribáis a este canal también, eso os lo digo. Sí. Y vamos a empezar por Dallas Mavericks, el peor traspaso de la historia de la NBA. A Dallas, a cambio de Luka Doncic, llegó Anthony Davis, Max Christie y una primera ronda del 29, y los Lakers se llevaron pues, a uno de los mejores jugadores de la NBA. No hace falta decir nada más. No, yo creo Bueno, que sí, shout out Nico Harrison, ¿no? Shout out Nico Harrison, que no caerá en el olvido. Igual que hay muchos que, o sea, es el, normalmente no sabes, ¿no? El que estaba a cargo, ¿no?, de tomar las decisiones y tal. Pero en este caso ha sido tan famoso, Sí. para mal, que yo creo que es imposible que se le olvide a nadie la existencia de este tipo. Aunque no le va a ver nadie, porque en estos momentos está en una isla que le ha construido Adam Silver, cerca de las Maldivas. Por mandar a Luka Doncic a los Lakers. Y está allí pues con la gente que ha elegido. Le dijo a Adam Silver, elige a 5 personas, Claro. te vas con esas 5 personas a esa isla, no te va a faltar de nada. Le hizo el Y ejercicio ya este de qué cosas te llevarías a una isla, ¿no? Eso a es. Nico Harrison. Eso. Y Nico Harrison las escribió. Las escribió, hicieron el ¿no? Rollo carta a traspaso, los Reyes Magos y… aguantó Nico Harrison unos meses de abucheos y tal, y ahora está en esa isla de las Maldivas. Este vamos a verlo con los años, ¿vale? Dentro de… ¿El qué? ¿El qué no, quieres ver? Quiero decir, este para mí en el momento es el peor traspaso de la historia. O sea, si me dijeras Ya. la sensación al día siguiente de que se haga el traspaso, este es el peor de la historia. No Sí. ha habido ningún traspaso nunca que al día siguiente me haya parecido peor que este. Ya. Nunca. Tú dices que si encima Luka gana 3 anillos con los Lakers, ya apaga y vámonos. O sea, a lo mejor hay que ir a buscar a Nico Harrison a la isla, ¿sabes? Bueno, puede haber una operación. Denver Nuggets, nos quedamos sin un Donovan Mitchell Jokic por casi nada. Esto está muy guapo. Denver mandó a Donovan Mitchell a Utah a cambio de Trey Lyles y Lydon. En su momento no pareció una locura porque cambiabas un pick 13 de un año por el 12 y el 24 de drafts anteriores, pero cuando Mitchell empezó a jugar se vio que Utah había acertado y que era un jugador especial. Fue segundo ya en su primer año en el Roy por detrás de Ben Simmons, que me acuerdo yo que hubo mucho comentario con esa carrera por el Roy. Estuvo hasta el final ajustado. Sí. Y, hombre, Donovan Mitchell con Jokic es una pareja bastante bonita, ¿eh? Sí, es verdad que llama al Murray. También está muy bien. Sí. Pero bueno, si hubiera sido Donovan Mitchell en vez de Gary Harris, Sí, ¿no? El sí. que estaba ahí en la posición de escolta en los primeros años en los que empieza a crecer este proyecto, pues evidentemente hubiera sido otra cosa. Opiniones sobre la camiseta de Utah Jazz, por cierto. Aquí en producción se ha dicho que es la más bonita de todas las que tenemos en la oficina. Es verdad que la utilizamos poco, pero hoy era un buen día. Está bastante guapa, ¿eh? No solo por ese traspaso, sino porque lo que vamos a contar luego de Utah yo no lo había escuchado nunca. Yo tampoco. Así que Y con eso cerraremos el vídeo. cerraremos el vídeo con eso. Así que ¿Estás creando hype? quédense aquí hasta el final. Golden State Warriors traspasaron a Will Chamberlain por necesidad. Mandaron a este señor a Filadelfia y a cambio llegaron 3 jugadores que no sabéis quiénes son, vosotros ni nosotros. Will Chamberlain, sin embargo, sí sabéis quién es, porque ganó 3 MVPs seguidos en Filadelfia y sería campeón 2 veces con otros equipos. Claro, Will Chamberlain ya había hecho en los San Francisco Warriors, que antes eran los Philadelphia Warriors. O sea, a ver, este señor es de Filadelfia, Will Chamberlain. Entonces, están allí los Philadelphia Warriors, luego se van a los San Francisco Warriors, se va allí también Will Chamberlain. Se cambia la localización de la franquicia. de la franquicia. Digamos.
Y luego se crean los Philadelphia tal, entonces le mandan de los San Francisco Warriors a Filadelfia. De vuelta, ¿no? De vuelta, parece porque no tenían pasta, ¿no? Sí, Will Chamberlain quería volver, evidentemente, pero sobre todo pues los Warriors no tenían manera financiera, ¿no? Económica de soportar lo que significaba Will Chamberlain en aquel momento. Pero bueno, claro, históricamente, pues haber traspasado a Will Chamberlain, ¿no? Pudiendo estar en tu equipo, pues no queda bien. No suena bien. Recordemos que estamos en un vídeo en el que el ventajismo Sí, es titular, bueno, ¿vale? Ayer O sea, nos sumergimos y nadamos, buceamos, ¿no? En el ventajismo, y hoy ya, como es el segundo, pues ya es que somos ventajismo, Sí, ¿sabes? Estamos impregnados. ¿sabemos nosotros la situación financiera de los San Francisco Warriors en ese momento y la obligación o no que tenían de traspasar a Chamberlain? No. Bueno, hemos leído sobre ello. Es posible que fuera por pelotas, o sea, que no había otra solución que traspasarlo. Sí, es posible. es posible. Aún así lo hemos metido en el vídeo para comentarlo porque es curioso. También. Ahí está. Houston Rockets. Westbrook con DeAnthony no podía salir bien y encima fue caro. A Houston llegó Russell Westbrook y a Oklahoma fue a cambio Chris Paul, 2 primeras rondas y 2 swaps de primera ronda. Es una locura esto. A los 12 meses los Rockets enviaron a Russ a Washington por John Wall, que tampoco fue mejor en Houston. Pero es una barbaridad el precio que se pagó ahí, ¿eh? Sí, sobre todo pues inmersos en unos años en los que estaban ahí peleando con los Warriors, ¿no? Aquellos Rockets de Chris Paul y de James Harden que les llevan pues lo más al límite, ¿no? Que se puede llevar a un equipo y que estuvieron realmente peleando por meterse ahí en finales de la NBA durante esos años, pues de repente haces un movimiento por Westbrook, que no jugó mal en Houston a nivel numérico, para nada. O sea, de hecho creo que la temporada que juega completa en Houston hace 27 puntos por partido, Russell Westbrook. Pero bueno, pues históricamente, evidentemente, aquello no fue bien. Los Ángeles Clippers, el peor traspaso de la historia, aunque pudiera tener sentido. Oklahoma City Thunder recibe a Shea 5 primeras rondas y 2 swaps de primera ronda. Los Clippers reciben Paul George. Shea ha sido MVP, campeón y una de las caras de la NBA, mientras los Clippers con Paul George nunca llegaron ni a las finales. De los picks encima que mandaron, pues los Thunder sacaron a Jalen Williams, por ejemplo. Esto lo hemos hablado muchísimo este año. Hola a todos los de la libreta de ayer. Seguís apuntando todos como sé que seguís apuntando todos, ¿vale? Pues este es otro de los que tenéis que ponerle un asterisco para luego meterlo en el top. No sé cómo encajaremos ese top al final, pero este desde luego pues está... Va a ser muy difícil. O sea, ya, habiendo ganado el anillo, MVP de las finales, vamos a ver cuántas veces más... con todas las rondas. Bueno, pero hay otros muy duros, ¿eh? Sí. Pero Jaylen bueno, Brown y Jason Tatum es duro, ¿eh? Este es top 3. Este es top. No sé dónde, eso que lo decía la gente que está con el papel y el boli, que tú estás aquí vale, a la fresca. Venga. Lakers, apuesta por Westbrook que todavía duele. A los Lakers llegó Russell Westbrook y salieron KCP, que luego fue campeón en Denver otra vez, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma y una primera ronda de 2021. Aquí lo grave fue sobre todo que Westbrook cobraba más de 40 millones al año y duró temporada y media. Los Lakers no jugaron ni playoffs y dejó de ser una estrella en Los Ángeles. Sí, este es el principio del final de Westbrook. Y el principio de varios malos proyectos de los Lakers, yo creo también. Sí. Porque después de haber sido campeones en el 20, que el equipo estaba muy bien formado, con muchos especialistas, defensa, duros, tal, se hace esto por Westbrook, que te ocupaba una cantidad de dinero abismal. Más de, casi 45 millones. Sí, y a cambio tienes que dar 2-3 piezas que ya te descompensan el equipo. Y luego la salida de Westbrook y todo lo, o sea, a partir de ahí ya todo fue muy, muy trastabillado. Sí. Hay que decir que en los Lakers hay donde elegir. Que nos cuente la gente a ver contando vosotros qué os parece peor, pero está, por ejemplo, la primera vez que llega Dwight Howard a Los Ángeles, que también es un absoluto desastre, y eso que llegaba desde Orlando, claro, parecía el siguiente traspaso de Shaquille O'Neal, ¿no? O sea, consiguieron a Orlando, ¿no? O sea, consiguieron a Shaq, que llega de Orlando a Los Ángeles, luego Howard, que llega de Orlando a Los Ángeles, pero no fue igual, no se parece ni en el blanco de los ojos. Y luego también, por ejemplo, está la salida de Shaquille, que es verdad que fue forzada a Miami por el tema de Kobe y Shaq, aquello se tenía que acabar, entonces termina saliendo a Miami, pero bueno, pues Shaq termina ganando en Miami, y lo que llega por Shaq, aunque llega a la Marodom, que fue muy importante en los anillos de después, pues bueno, evidentemente no es Shaquille O'Neal, ¿no? Memphis Grizzlies eligieron y traspasaron a un jugador que no quería estar en su equipo. Esto es en el 99, realmente son los Vancouver Grizzlies, ¿vale? Seleccionaron a Steve Francis en el pick 2, que no jugó ni un minuto.
y se vieron obligados a traspasarlo a Houston. Allí fue Rookie del Año y 3 veces All-Star. Esto es una historia bastante conocida, ¿no? O alguna vez la hemos comentado, yo creo. Sí, es que es uno de los jugadores más famosos por haber dicho que no a una franquicia directamente. No es el único caso, ni mucho menos, pero sí que es un jugador famoso por hacerlo, sobre todo porque en aquel momento pues la NBA estaba intentando, ¿no?, impulsar a los nuevos equipos, entre ellos Vancouver Grizzlies, que finalmente pues tuvieron que acabar realocados, ¿se puede decir? No. Reubicados. Realocados. Realocados. O sea. No, mierda. No, es una expresión que igual seguro que se dice en algún sitio de Latinoamérica. Puede ser. En plan, como que está realocado alguien, ¿no? Como que está... ¿No? Bueno, no que nos digan nuestros fans de esa zona. Sí, ya está. Minnesota Timberwolves traspasaron al mejor jugador de su historia y entraron en una crisis potente. Boston se llevó a Kevin Garnett y llegaron a Minnesota 2 primeras rondas que fueron Flynn y Wayne Ellington, Gerald Green, Al Jefferson, Ryan Gómez, Theo Ratliff y Sebastián Telfair. Boston gana el anillo en 2008 y jugaron finales en 2010. Los Wolves no volvieron a jugar playoffs hasta 2018, 11 años después. Dramuki. Podría haber una mejor manera de sacar al mejor jugador de tu historia. Pero es 100% ventajista otra vez, porque si le ponemos el asterisco que hay que ponerle y en vez de elegir a Johnny Flynn, eligen a Stephen Curry en aquel draft de 2009, pues fíjate cómo te cambia la película, ¿no? De repente. Claro, eligieron a Johnny Flynn por delante de Stephen Curry, que salió más tarde. O sea, sabéis, ¿no?, que Minnesota, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, pero Minnesota en aquel draft de 2009 tenía 2 picks, no sé si seguidos, pero sí, 5 y 6 tenía, ¿no? Yo creo. Y eligen a Ricky Rubio y a Johnny Flynn. Correcto. O sea, querían bases. Eligen 2 bases. Y sale Stephen Curry un poquito después. Y en el 7 sale Stephen Curry. Dramuki. Pero bueno, este traspaso de Garnett podría haber sido como la siguiente granera de los Timberwolves, ¿sabes? No lo fue. Y en vez de eso, pues bueno, Johnny Flynn, ¿sabéis dónde está? Yo tampoco. Nola Pelicans, Nueva Orleans Pelicans, el peor equipo del oeste, regaló su primera ronda de un draft de época. Esto es el más reciente, 2025. Mandaron a Atlanta un swap de primera ronda del año pasado y, sobre todo, la primera ronda de este año a cambio de Derrick Queen. Cuando se cocinó el movimiento por parte de los Pelicans, varias fuentes no se lo podían creer. Los Pelicans van últimos y lo que podría pasar es que le podrían regalar a Atlanta un pick tremendo. Podría ser el pick 1, perfectamente. Número 1 del draft, podría ser. Podría ser un pick altísimo en un draft, además, tremendo. Sí. Que parece que viene muy fuerte. Tenéis en el canal ya el primer vídeo con Gerard conociendo a todas las estrellas que vienen en este draft. Eso es. Si lo queréis ver. Todo por encariñarse con Derrick Queen, que, digámoslo todo, es un buen jugador. Bueno, es parece... un muy buen jugador. O sea, este traspaso habrá que revisarlo dentro de 10 años. Sí. Y ver cómo va la carrera de Derrick Queen. Porque la carrera de Derrick Queen puede terminar siendo un carrerón. O sea, es un jugador que tiene una pinta tremenda. Lo que pasa es que, claro, de primeras, pues el haber sido últimos esta temporada, o sea, estar siendo últimos esta temporada a nivel competitivo, habiendo dado tu pick sin protección de la temporada que viene, que pueda ser un número 1 del draft, pues claro, suena terrible. Los Thunder perdieron a uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia. Mandaron a James Harden a Houston y 3 jugadores más, y a cambio recibieron Jeremy Lamb, Kevin Martin, Steven Adams, que fue una primera ronda del 13, una primera del 14, y a Brines también, que fue una segunda ronda de 2013. James Harden se convirtió en uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia del baloncesto. Chocapic. En Houston. Y pues es verdad que es también una situación forzada, una situación en la que hay temas de pasta involucrados, que no era fácil, pero bueno, visto con tiempo también. Sí, he leído en algún sitio que los Thunder en aquel momento, claro, estaba Ibaka también, o sea, había que elegir, ¿no? Un poco porque, claro, es típico caso, Durán lo ha dicho alguna vez en alguna entrevista, que fueron más rápido de lo que es normal, ¿no? Aquellos Thunder. O sea, era un equipo muy joven y que de repente por delante de lo que sería de su crecimiento normal, pues se cuelan en aquellas finales, ¿no? Y sorprenden a toda la liga. Entonces, claro, aquel crecimiento un poco pues les obliga a tener que elegir antes de tiempo, porque tenían muchos jugadores. Y en aquel momento pues parece que le ofrecen un poco de menos dinero a James Harden de lo que le podían ofrecer, y entonces pues Harden dice que hasta aquí hemos llegado y tienen que buscarle una salida, entonces terminan encontrando Houston y Houston chocapic. Phoenix Suns de Chris Paul a pagar 111 millones para que Bradley Beal se fuera. Los Suns reciben a Bradley Beal. A Washington llegaron Chris Paul y Landry Shamet. Apostar por Beal significó también
acabar perdiendo a Kevin Durant, porque el proyecto Se fue al carajo. se fue al carajo, sin jugar playoffs, con este señor ahí, Bradley Beal, amasando dinero y todo el mundo pues viendo muy claro que fue un error eso. Bueno, Bueno, un y desastre, esa agarrándose, apuesta fue un desastre. agarrándose a su cláusula antitraspaso como si no hubiera un mañana. Como un porque, demonio. claro, se habló mucho de un posible traspaso para afuera, ¿no? De Bradley Beal, de sacarlo de allí como fuera. Pero es que ya no había manera, claro, porque este señor, además de todo lo demás, pues mantenía, ¿no? Esa cláusula Nah, este es chunguísimo. antitraspaso que ha sido famosísima en los últimos años. Chunguísimo. Y este pues reventó un proyecto entero que pudo ser muy bonito. O sea, pudo ser un proyecto fantástico. Hay que recordar que los Suns llegaron a las finales no hace tanto. Luego traspasan por Kevin Durant, piensan que eso le va a llevar a otro nivel. Y luego al hacer este movimiento de Bill, pues el castillo de naipes Al carajo. se va al carajo. Portland Trail Blazers se perdieron a Chris Paul y a Deron Williams en el draft de 2005. Esto es bastante ventajismo, vamos a verlo bien. Traspasaron su pick número 3 a cambio del 6, el 27 y una primera del año siguiente. Podrían haber elegido con su pick número 3 en vez de traspasarlo. Podrían haber pillado a Chris Paul o a Deron Williams y en cambio se quedaron con Martell Webster en el 6. Hay varias opciones con Portland. De hecho, había un traspaso, el más famoso traspaso para mal de los Blazers, creo que es algo que tiene que ver con dejar escapar a Moses Malone en su momento, pero es en la ABA, entonces no nos hemos ido lo hemos querido, tan lejos. No lo hemos querido contemplar. Pero bueno, este es bastante bestia, sí, porque pues en aquel draft salen dos jugadores increíbles ahí en esos puestos en los que ellos tenían el pick y sin embargo pues terminan eligiendo a Martell Webster y luego pues Linas Clay, tal, jugadores que no tuvieron tampoco muchísimo impacto y pudieron haber tenido ahí pues a uno de los mejores jugadores de los siguientes años de la franquicia, claro. Sacramento Kings parecía un win-win, pero al final Sacramento pierde. Llega a Sacramento Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb y una segunda ronda, y a Indiana llega Tyrese Haliburton, Tristan Thompson y Buddy Hield. Podía parecer un win-win. Los Kings juntaban a Sabonis con Fox porque Haliburton y Fox no encajaban. Fox se fue en 2025 y los Pacers llegaron a las finales con Haliburton haciendo unos playoffs históricos e irrepetibles. Permitidme que os diga, lo que vimos el año pasado con Haliburton es irrepetible. No, hasta que no vuelva a jugar al baloncesto yo no digo nada por si acaso. No puede sí, ser. seguramente sea irrepetible. El acierto, sobre todo en momentos finales de partido, pues no tuvo ningún sentido. Este es especialmente llamativo porque pone en evidencia, ¿no?, a la gerencia de una franquicia como Sacramento. Porque Haliburton quería jugar allí. O sea, era el típico jugador que había salido a decir que quería darle la vuelta a la franquicia. O sea, que quería convertirse en uno de los jugadores que llevara otra vez a Sacramento a un sitio bueno, ¿no? A un lugar positivo en la NBA. Y bueno, pues ellos deciden tomar esa medida. Es verdad que tienen aquel año, ¿no?, que son terceros en la conferencia oeste y tal, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Al final ha salido Fox también y lo que les ha quedado allí es pues lo que hay ahora. Absolutamente nada. Que estuvimos hace poco Sí. viéndoles en directo y la sensación no es Bueno, de un no hay equipo emoción. que vaya a hacer historia buena en los próximos años, Tan por decirlo suave. Tan lejos, tan lejos. San Antonio Spurs desprenderse de Kawhi, un peaje necesario. Mandaron a Toronto a Kawhi Leonard y Danny Green y recibieron además de DeRozan, Jakob Poeltl y una primera ronda. Kawhi y Popovich, vamos a decirlo todo, tenían ya una relación tensa. En su último año jugó 9 partidos por lesiones y se entendía que no iba a renovar más allá del 19, como tampoco hizo al final en Toronto. Ahí estaba ya su tío pidiendo 7 aviones, 4 mansiones. Acciones, ¿no? Acciones por aquí. Acciones por aquí, acciones por allá y tal. Bueno, lo que fuera. Un caso también necesario, como veis, por también la relación y bueno, por varias cosas, pero es cierto que viendo lo que hacen sobre todo Kawhi, pero Danny Green también, en Toronto ese mismo año, Sí. y lo que llega en la otra dirección, pues es regular. Bueno, y el valor de un anillo para una franquicia como Toronto Raptors. O sea, vamos a ver, ¿no?, históricamente, pero es pues una franquicia que no había ganado nunca y el tipo de franquicia para el que un anillo compensa todo 10 años antes y 10 años después. O sea, como que tiene esa magnitud. Así que bueno, sobre todo una gran victoria de los Raptors. Vamos a terminar con una señora fumadita, ¿vale? Utah Jazz. Es la mejor manera de acabar el vídeo posible. Yo creo. La camiseta tan bonita que tenemos a nuestras espaldas. Un lugar muy agradable, digámoslo Utah, todo. sí. Fuimos al All-Star del 23. Nos pareció muy agradable a Un nosotros. sitio que estaba bastante bien, Sí, con sí. las montañas alrededor, todo muy bonito, pero esta gente pues podría haber tenido a Magic Johnson y no lo tuvieron, ¿no? Se podría decir. Utah se encariñó, digamos, con Gail Goodrich En el 76, ¿no? en el 76 y
Posteriormente a los Lakers irían varias primeras rondas por este movimiento y una de ellas fue para elegir a Magic Johnson en el 79. Si los Jazz no hubieran querido fichar a Goodrich y se hubieran quedado sus picks, pues podrían haber elegido a Magic Johnson en el 79, nos preguntamos. Podrían seguro. Esta historia leedla bien por ahí porque la verdad es que tiene muchos flecos y hay cosas que nosotros ni siquiera llegamos a entender bien. O sea, hay un tema ahí como que de que la NBA eligió, ¿no? Que como Goodrich iba camino de Utah, pues que les debían a los Lakers picks en compensación y tal. Bueno, no sé exactamente cómo fue aquello, evidentemente hace muchísimos años, pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Que ese pick, ¿no?, con el que los Lakers eligieran a Magic, pues no fuera, ¿no?, originalmente de los Lakers. Hay que decir, con esto también, que igual Magic hubiera dicho que no quería ir a jugar a Utah, porque aquella franquicia en aquel momento, pues eso, New Orleans, eran los New Orleans Jazz, luego fueron los Utah Jazz, pero una franquicia con muy mala prensa en aquel momento. Hombre, comparado con la otra, o sea, igual es irte de la más mainstream a la menos. Bueno, y luego, inmediatamente después, en el 82, creo que Dominic Wilkins dice que no va a jugar a Utah. Y de hecho, Utah le elige a Dominic Wilkins y Wilkins dice que no va a Utah y terminan cambiando y tal. O sea, es una franquicia a la que le ha pasado eso también alguna vez en la NBA. Bueno, pues la gente que ha estado con la libreta apuntando los peores traspasos, que nos cuente en comentarios. Yo creo que así a nivel resumen. Ponednos un top 3. Un top 3. El de Luka seguro, obviamente. ¿Cuál de ellos? El de Dallas. El de Dallas. Ese seguro. El de Paul George seguro. Y es seguramente, por la gravedad de lo que os decíamos en el vídeo de ayer, el de Tatum y Brown, porque es que es cogerles a los veteranos y darles a los jóvenes. O sea, ¿Y el de Tatum por Fultz? Nada, ese también. O sea, hay muchos, no sé. Igual ese es el top 4, ¿eh? Contadnos vosotros cuáles son los que os parecen más graves en comentarios. Nos ha molado mucho hacer este ejercicio, la verdad, este fin de semana así fresco. Esperamos que os haya molado también. Y mañana el lunes de NBA. Mañana lunes de NBA, pasado 3+1. Ay. La vida no sonríe. Chao. Os queremos.